Bueno, buen día chicos. Para continuar nuestro programa de la materia farmacología y en el tema de terapia antimicrobiana o terapia antimicrobiana, antibiótico-terapia, vamos a continuar con el siguiente grupo farmacéutico, grupo farmacológico, perdón, que es las lincosamidas. Las lincosamidas es un grupo farmacológico corto hasta cierto punto. Son dos los exponentes que vamos a encontrar todavía de un uso, una utilidad clínica. Eh, pero hay una en particular, uno es para que ya no utilizamos ¿se acuerdan cuando platicábamos de la penicilina cristalina, ¿no? Un medicamento parecido en ese sentido de este grupo es la lincosamina, que es un medicamento que tiene buen efecto en el sentido de todavía tener efecto sobre infecciones de tipo respiratorio, principalmente de vía aérea superior, infecciones de tipo de tejidos y piel y mucosa, de tejidos blandos, específicamente también contra microorganismos anaerobios, ¿sale? Y el problema con este medicamento, la lincosamina o también denominada lincomicina, su principal problema es que suele presentación para aplicación intramuscular o infusión intravenosa. Entonces, el asunto aquí es que esta lincomicina se requiere aproximadamente una aplicación intramuscular cada 12 horas y entonces, obviamente, por 7 días. Estamos de acuerdo que, evidentemente, este tipo de cuestiones es lo que limita hasta cierto punto la restricción de esta aplicación, porque pues, son muchas inyecciones, lo que platicábamos con la penicilina cristalina. Ahora, no quiere decir que no la podamos usar. La lincomicina o lincosamina, principalmente lincomicina, es útil, por ejemplo, si no tenemos a la mano, tenemos una infección de vías respiratorias altas o una infección de piel, si no tenemos a la mano un macrólido como la citromicina para infecciones de vías respiratorias altas, o no tenemos a la mano amoxicilina, o el paciente puede ser alérgico a alguno de estos medicamentos que platicamos anteriormente, y solo tenemos a la mano esta, es muy útil para poder tener efectividad antimicrobiana. Ahora bien, también como ya no se usa en gran cantidad, muy pocas bacterias son resistentes a la lincomicina. Entonces, es importante porque el dar un tratamiento con este antibiótico nos va a generar prácticamente un efecto terapéutico eficaz, ¿no? No va a haber problema en cuanto a las resistencias, es muy difícil la, 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 este, la resistencia bacteriana. Estas las encontramos en presentación de 300 miligramos o de 600 miligramos, les digo, para solución inyectable o tanto para intramuscular o intravenosa. Dependiendo la gravedad de la infección, podemos dar 300 o 600 miligramos, dependiendo y en una infección ligera, podemos dar 600 miligramos cada 24 horas, o podemos hacer es la más recomendable para que no haya tanto problema, o una de 300 miligramos cada 12 horas para poder una infección un tanto menos agresiva, ¿sale? Entonces, bueno, esto solamente es como un poco de conocimiento general, porque para aplicación estomatológica no lo hay, no la tiene. Digo, es un medicamento que sin su servicio social, valga la redundancia, pues no lo tiene, no tiene otro medicamento más la lincomicina, y lo pueden utilizar para infecciones de mucosas y de piel y tejido blando, adelante, muy bien utilizado y tolerable. Ahora,
De este grupo farmacológico, el que sí vamos a estudiar a fondo es la clindamicina. La clindamicina, que es uno de los, les decía, así como la amoxicilina, la clindamicina es uno de los medicamentos que, su mecha, cómo, cómo, cómo recetan los estomatólogos. Es un medicamento, junto con la amoxicilina, les decía, que cómo se recetan aparte, ¿no? Para infecciones dentarias. Veremos que sí, efectivamente tiene, tiene buena utilidad, pero también tiene muchas restricciones. Y como veremos más adelante, sí es un medicamento útil para infecciones por anaerobios, tejidos profundos, eh, pero vamos a encontrar que hay mejores aún, por el riesgo de toxicidad que presenta la clindamicina. No es un medicamento, digamos, muy afable para estarlo recetando a cada rato, ¿no? Aquí nombre comercial, hablamos del el más comercial, Dalacin C o Clendix, que viene en cápsulas de 300 miligramos, ¿sale? Entonces, les decía, son los dos nombres comerciales. Y bueno, vamos a continuar. ¿Para qué nos sirve o contra quién actúa la clindamicina propiamente dicho? Bueno, la clindamicina va a actuar propiamente contra cepas subbacterianas que son susceptibles con un MIC de 0.05 picogramos por mililitro. ¿Qué quiere decir? Que la clindamicina tiene un MIC relativamente bajo, es decir, que con unas concentraciones mínimas no necesitamos tanta cantidad y desde la primera dosis vamos a tener la capacidad de empezar a tener el efecto bacteriostático y manteniendo los niveles apropiados en circulación, podemos lograr un efecto bactericida bastante importante. Entonces, un MIC muy pequeñito, entonces, por ejemplo, es más efectiva, como les decía, contra bacterias anaerobias. Entonces, en el caso de la cavidad oral, pues vamos a hablar de todas aquellas que son, sobre todo, abscesos y quistes orales, ¿no? Donde están enclaustrados, donde no hay acceso a oxígeno y que evidentemente el preponderante patógeno va a ser una bacteria anaerobia. Entonces, aquí, bueno, hablamos a ver unos ejemplos de los mix de bacterias anaerobias más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, Bacteroides melangogenicus de 0.1 microgramos por mililitro, Fusobacterium de 0.5, menor de 0.5, Streptococcus de 0.1 a 0.5 y Clostridium perfringens de -1 hasta 8, que es el más complicadito. Ven fuera, si se dan cuenta, prácticamente todos las bacterias a las que les da o con las que tiene efecto antimicrobiano este antibiótico, pues cubre perfectamente el nivel plasmático ideal, alcanzable, con el que genera, les decía en un inicio, la bacteriostasis y continuando con el tratamiento a más tiempo, una curva de tiempo, podemos lograr el efecto bactericida, ¿no? Entonces, recordar, les decía, efectivo contra bacterias anaerobias, entonces evidentemente nos va a servir para la cavidad oral en lesiones que son enquistadas, encapsuladas a las profundidades de los tejidos blandos del periodonto, abscesos, quistes principalmente. ¿Cómo actúa en este caso nuestra clindamicina? ¿Cuál es el punto de acción? Bueno, al igual que como los macrólidos platicamos, su método de acción es mediante la interacción o alteración en el proceso de síntesis proteínica. Entonces, la clindamicina
primordialmente, a diferencia del macrólido que generaba una interferencia en una parte del ribosoma, en la porción 50S, la clindamicina más bien genera una alteración, bloqueo completo en el empaquetamiento de las proteínas. Recordar que el macrólido lo que hacía era un empaquetamiento anómalo de las proteínas, ¿no? O sea, alteraba la secuenciación de la transcripción del ARN en el ribosoma y provocaba que sí se formaba una proteína, pero que esta no tenía actividad biológica. En el caso de la clindamicina actúa en el punto de unión entre la subunidad 30 y 50S del ribosoma y literal bloquea completamente el proceso de empaquetamiento y transcripción proteínica. Este es un efecto bastante eficaz porque evidentemente la bacteria va a terminarse por no producir la proteína necesaria, sea para el citoesqueleto, una actividad enzimática, para, bueno, un receptor, no sé, diferentes procesos biológicos de empaquetamiento proteínico. Y entonces la afectación metabólica que tiene al hacer esto, prácticamente bloquea la síntesis y fácilmente puede generar primero una pérdida de función de la bacteria y finalmente una lisis de la misma por no operatividad, ¿no? Por no tener las biomoléculas necesarias para seguir operando, ¿no? Entonces es un medio muy eficaz, porque acuérdate que, por ejemplo, en el caso del macrólido, el macrólido tiene un efecto de unión reversible con las subunidades del ribosoma. Aquí la clindamicina no, tiene una fijación completa directamente contra el ribosoma y es un hecho que por una buena cantidad, mientras haya una buena cantidad de antibiótico en contacto con la bacteria, el proceso es irreversible y la bacteria evidentemente va a morir, a tener lisis celular. Bueno, rápidamente, ¿para qué utilizamos la clindamicina? Bueno, una de las cosas, obviamente les platicaba, es utilizar contra bacterias anaerobias, pero bueno, hablamos ya de padecimientos específicos. Primero, les decía, infecciones de piel y partes blandas, o que es mucosas, donde se presume o se sabe por la... Acuérdate que les he dicho que tienen ustedes que tener una buena relación y reconocimiento de los patógenos más frecuentes en los diversos procesos infecciosos en la cavidad oral. Entonces, para que nosotros podamos tener un adecuado tratamiento empírico, pues debemos de conocer qué bacterias son las más susceptibles de encontrar en los diferentes procesos infecciosos orales. Entonces, normalmente vamos a encontrar las infecciones de piel y tejidos y partes blandas, pero a nivel de tejidos profundos o semiprofundos, ¿no? Donde se pueda formar un quiste, se pueda formar un absceso, donde el aporte de oxígeno prácticamente sea nulo y sea prácticamente adecuado el florecimiento de bacterias de tipo anaerobio, ¿no? Una de las presentaciones que también está muy adecuada para presentación de aplicación es en solución tópica, en gel o solución, e incluso como una crema vaginal. De hecho, esta crema vaginal de clindamicina se utiliza muy frecuentemente para infecciones comunes vaginales, ¿no? Aquí, ojo, se aplica la crema de manera superficial, no al interior de la cavidad vaginal, sino de manera superficial, y es muy efectiva contra ciertas bacterias que generan vaginosis, que es una infecciones no específicas de la cavidad vaginal, que son las más frecuentes, ¿no? O sea, acuérdate que por anatomía, la cavidad vaginal, pues presenta todas las características propias para que una bacteria pueda crecer adecuadamente, ¿no? Mantiene un pH adecuado, mantiene una temperatura cálida, mantiene cierta cantidad de humedad y la presencia del flujo vaginal es rica en detritus celulares, es una fuente de alimento muy buena para ciertas bacterias. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, la señorita, las mujeres utilicen ropa muy ajustada y
que sea de tela sintética, que no permita una adecuada transpiración y una adecuada oxigenación de la zona, que favorece a que se cree un ambiente propicio para el crecimiento desorganizado y anormal de las bacterias que la mayoría de veces son propias de la región vaginal, que se mantienen en un crecimiento bajo, pero al encontrar condiciones más favorables, acuérdate, las bacterias no tienen palabra, o sea, las podemos dejar vivir con nosotros, pero en cuanto ellas tienen una oportunidad, ven el chance, la toman de poder reproducirse y aumentar su población, entonces es cuando empiezan a generar estas afecciones de tipo vaginal. Entonces, normalmente el tipo de infecciones son superficiales, es decir, se limitan a la entrada de la cavidad vaginal y con la aplicación de óvulos o de crema de clindamicina es más que suficiente para poder acabar con estas vaginosis, infecciones vaginales vulgares, ¿no? También es eficaz en la aplicación local o oral contra el acné vulgar y la vaginosis bacteriana, lo que se había comentado. El acné vulgar también ahora se sabe que el acné es producido, una de las causales es por ciertas bacterias, o sea, tiene varias etiologías la formación del acné. Una de ellas pues, tiene su origen etiología hormonal, pero otra tiene que ver con la propensión a ciertas infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, es útil cuando la aplicación tópica en los granitos básicos normales, ¿no? Si no eres un acné, el acné vulgar es aparición de ciertos furúnculos esporádicos, bueno, y es recurrente, ¿no? Te lo exprimes, lo apachurras y secretas la pus, pero se vuelve a llenar y nunca deja de infectarse, bueno, puedes comprar la clindamicina en aplicación tópica, lo colocas en el granito y tranquilamente pues dejas de tener estas afectaciones en tu piel. No así para el acné ya generalizado, ahí sí requiere forzosamente otro tipo de intervención dermatológica. ¿Cómo vamos a dar la administración de este medicamento? Bueno, les decía, hay incluso para presentación intravenosa, pero bueno, esa intramuscular no la vamos a utilizar nosotros. Bueno, ustedes como personal de estomatología, la función principal, la vía de admisión principal tendería a ser a través de vía oral, precisamente. Entonces, la vamos a administrar de la siguiente manera. La dosis oral para adultos es de 300 miligramos cada 6 horas. Aquí es donde nos enfrentamos un poquito a una barrera eh, para la posología, porque pues es cada 6 horas, ¿no? Entonces lo vamos a administrar 4 veces en el día. Entonces, si a veces administrarlo 3 veces, ¿no? Les decía, lo administras a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche, técnicamente es una posología accesible. Hay veces que a los pacientes pues, se les pasa a la administración de la noche o van variando la administración durante la tarde y el resto del día. En este caso, pues evidentemente implicaría que el paciente se tenga que parar en la madrugada para tomarse una cápsula de este medicamento y es ahí donde podemos encontrar un poquito, digamos, el primer inconveniente al administrar este tipo de antibiótico. En caso de infecciones graves, incluso podemos aumentar la dosis hasta 600 miligramos cada 6 horas. Obvio, siempre con ciertas reservas que vamos a hablar más adelante. Y evidentemente también las restricciones normales que hemos platicado, pacientes con insuficiencia hepática o con afectaciones de la función renal, pues evidentemente también requieren tener una adecuación de las dosis para poder evitar que haya algún tipo de daño o complejidad en este sentido. ¿Sale? Los niños, aquí la dosificación pediátrica es recibir de 8 a 12 miligramos al día por, obviamente, dosis ponderal total, donde la dosis más baja, pues evidentemente, tendería a ser la dosis más baja de 8 miligramos por kilo, eh, evidentemente para una infección un tanto no complicada, pero y la de 12 miligramos para una infección ya más severa. Aquí, como les había comentado, siempre vamos a tratar de encontrar un punto medio, un punto
va un punto intermedio en el sentido de con 10 miligramos poder dar un efecto terapéutico adecuado sin necesidad de tener que llegar a un riesgo de toxicidad en los pequeñitos, ¿no? ¿Sale? Entonces, en el caso, les decía, de los adultos, las presentaciones son de 300 cápsulas de 300, 600 miligramos. En el caso de los pequeñitos o la suspensión es una suspensión granulada. Una suspensión granulada donde va a venir aproximadamente una relación de 75 miligramos por cada 5 mililitros de suspensión, ¿sale? Entonces, bueno, ya hablaremos un apartado. Ya sé que tenemos pendiente esa situación de hacer los ejercicios retomar los ejercicios de clasificación de posología pediátrica, cálculo de posología pediátrica. Pero bueno, vamos a ir avanzando y retomando ese punto porque sí es muy, muy importante. Entonces, una solución granulada de 75 miligramos en 5 mililitros de esa suspensión es la presentación habitual. En caso de infecciones graves, ya aquí cuando hablamos de infecciones muy graves, ¿no? De 3 a 25 miligramos por kilo, bueno, ya hablamos incluso de cuestiones de tipo intrahospitalario, ¿no? Porque si el manejo es muy, ya con infecciones graves, requiere forzosamente una vigilancia hospitalaria en el riesgo de presentar sepsis o alguna situación que ponga en riesgo la vida del paciente. Entonces, normalmente en cuestiones estomatológicas no vamos a obtener infecciones graves como tal. Hablamos de infección grave es sepsis, es una infección generalizada en el torrente circulatorio, afectación de varios órganos por parte de esta bacteria o de cualquier bacteria. Entonces, prácticamente nosotros nos vamos a limitar a las dosis normales de 8 a 12 miligramos por kilo al día. Ah, igual ya lo sabía, aquí ya se los había escrito, bueno, se los vuelvo a repetir. Se los repito, suspensión de 75 miligramos por 5 mililitros, que es la que vamos a utilizar, es una suspensión granulada. Normalmente de buen sabor, viene creo que sabor de fresa la mayoría de las veces, y no genera tanta renuencia por la administración a los niños, ¿no? Y las cápsulas vienen de 300 miligramos, les había comentado, ¿sale? Ahora, aquí el problema, les decía, es un antibiótico muy bueno, muy bueno. Tiene una efectividad muy alta. Con las primeras dosis empezamos a ver el efecto bactericida, primero bacteriostático y luego bactericida, ¿no? ¿Por qué? Porque con poca cantidad plasmática, como lo habíamos dicho, puede generar ya el efecto antibiótico que requerimos. Y dos, porque una vez instalado el efecto es irreversible, es decir, una vez que la bacteria está en contacto con este medicamento, automáticamente bloquea la producción de proteínas y no hay vuelta atrás, ¿no? La bacteria va a morir o va a morir. Entonces, como inconvenientes, platicamos la posología, el problema es que debe ser cada 6 horas, y lo he visto cómo lo administran cada 8 horas, y pues no, o sea, no va por ahí, porque pues no vamos a lograr el efecto, ¿no? O sea, tú lo puedes alargar lo que gustes y mandes, pero a fin de cuentas, pues no, el chiste es que contemos con la concentración mínima inhibitoria en sangre para poder generar la dosis adecuada, ¿no? Entonces, podemos reducirlo incluso a las 3 veces, cada 3 veces, en el caso de los niños, podemos fraccionarlo a cada 8 horas por cuestiones prácticas. En adultos, solamente que fuera las dosis de 600 miligramos, brindarlo cada 8 horas. Esas serán las inconvenientes. Pero hay un inconveniente muy importante en cuanto a la administración de este medicamento que tenemos que tener muy en cuenta, y sobre todo en pacientes pediátricos. Y lo menciono porque les decía en un inicio que este fármaco es de los que más recetan a nuestros pequeños, ¿no? Por ahí Cristian, que es el que tiene un poco de experiencia en la clínica, lo veremos en clase, nos comentaba
que prácticamente pues, son los fármacos que más recetan en pequeñito, ¿no? Si no les dan amoxicilina, les dan clindamicina. Y entonces hay un riesgo de algo que se denomina colitis pseudomembranosa, porque es una incidente alta de diarrea. O sea, el paciente literal genera una irritación tal, mata, arrasa con la flora bacteriana normal del intestino, una, y dos, literal, pareciera, esta diarrea es muy explosiva, muy constante, y se le llama pseudomembranosa porque literal el niño cuando evacúa pareciera que está, dicen las mamás, está arrojando pellejitos, ¿no? Como pequeñas pelusas, ¿no? La diarrea se torna amarillenta y como con pelusas. Esa pelusita evidentemente es parte de las vellosidades intestinales, entonces este tipo de diarreas, de colitis pseudomembranosa, este tipo de diarreas causadas por medicamentos como la clindamicina, a la larga generan síndromes de mala absorción. O sea, quitamos el tratamiento y como no se han recuperado adecuadamente o las vellosidades intestinales o quedan lesionadas en lo que se reparan, el paciente se vuelve intolerante a ciertos alimentos a los cuales no era, ¿no? Entonces, come un poco de leche y otra vez diarrea, come un poco de gluten y otra vez diarrea, ¿no? Entonces, se vuelve un círculo un poco complicado. Por eso les digo ahí que el empleo y mandarlo solamente para infecciones en donde vamos a tener una ventaja terapéutica nítida, o sea, que realmente no hay otra opción, que estamos ciertos que la clindamicina va a ser útil para poder generar un efecto antimicrobiano adecuado y correcto en nuestro paciente. Entonces, con esa situación, con esa clarificación, con ese contexto, tenemos que tener en cuenta para recetarlo. Entonces, que les quede claro y se les hago mucho, mucho hincapié, no es un antibiótico que sea de primera elección, no debe serlo, no es de primera elección, solo tendrá que estar limitado a infecciones a lo mejor resistentes a otro tipo de antibióticos, que ya que nos vemos en clase, vamos a hacer el cierre y la integración de todos los antibióticos que platicamos para que puedan ustedes tener esas pautas de terapéutica. Entonces, de entrada les digo, no es un antibiótico de primera elección para infecciones profundas, no es adecuado para todos los pacientes pediátricos y solamente en casos muy resistentes o en casos que no, o que no hay opción, pues lo tendremos que brindar, ¿sale? Bueno, como siguiente y último apartado de esta terapia de antibiótico terapia, ya nada más nos faltará ver un último apartado que no estaba dentro del programa, pero bueno, lo vamos a incluir. Un uso adecuado de antimicóticos para la cavidad oral. Bueno, esas serán las siguientes sesiones como un apartado externo. Vamos a hablar solamente ahorita del último antibiótico. Entonces, el último antibiótico que vamos a hablar específicamente es el metronidazol. Metronidazol es un medicamento de la familia de los imidazoles. Es un medicamento de la familia de los imidazoles, donde, vaya, también a partir de un poquito de historia, dice acá, 1953, más o menos fue aislado a partir de un streptomiceto y demostración de sus propiedades, llevaron a la síntesis química y a la prueba biológica de muchos nitroimidazoles. Así es el grupo farmacológico, así se denomina. Ahora, importancia que principalmente tiene o fue utilizado en un inicio con una actividad antiparasitaria, es decir, contra parásitos, tanto unicelulares como pluricelulares. Y ahora se sabe que también puede tener efecto sobre algunas bacterias, sobre todo bacterias anaerobias. Entonces, este antiparasitario propiamente, pues no es un antimicrobiano no, un antimicrobiano como tal, es un antiparasitario propiamente, que con efectos también antibacterianos, veremos que es uno de los que realmente no se utilizan en la práctica odontológica
por desconocimiento de sus propiedades farmacológicas. Veremos cómo, de acuerdo a las propiedades farmacológicas, el metronidazol va a ser un aliado bastante bueno para tratar muchas infecciones comunes de la cavidad oral, sin necesidad de meternos a antibióticos más dañinos, más molestos, de difícil posología o con efectos secundarios muy complicados, ¿no? Sobre todo, les digo, también tanto en adulto como en pediatría, va a ser un efecto bastante bueno, una utilidad clínica bastante buena para ustedes como estomatólogos. ¿Sale? Entonces aquí, bueno, ya les decía, una actividad antimicrobiana antiparasitaria. Entonces, principalmente, ¿para qué lo utilizamos? Bueno, una de las utilidades es contra la erradicación de la tricomona. La tricomona vaginalis es un parásito que se transmite por contacto sexual, es una enfermedad de transmisión sexual, donde la tricomona es un parásito unicelular que normalmente el hombre, o sea, el hombre es portador asintomático y la mujer es portadora asintomática. Y es uno de los parásitos más frecuentes en la transmisión sexual. En el caso del hombre, salvo algunas veces en cuestiones muy avanzadas, pudiera generar un mal olor o ligera irritación en el glande o al momento de orinar. En el caso de la mujer, la tricomona es una bacteria, un parásito que va a favorecer un olor característico muy penetrante, se alimenta precisamente del flujo vaginal y en el proceso de absorción, metabolización y excreción de este flujo vaginal genera un desecho bastante fétido, muy oloroso, muy característico. O sea, el día que, bueno, si algún día tienen ustedes la oportunidad de poder percibir una infección por tricomona, jamás en la vida se les va a olvidar, el olor es un olor característico, muy penetrante. El problema es que en las mujeres, en un inicio tienden a tener esa molestia, pequeña presencia de flujo, incomodidad, un poco de comezón, ardor, y hasta ahí el problema es que la infestación por tricomonas a gran escala puede favorecer dos cosas. Uno, la presentación de eh, irritación constante en el cuello, o sea, que avance la infección a toda la pared vaginal y alcance el cuello del útero, y esa irritación, inflamación constante al cuello del útero puede desencadenar en la presencia de una displasia, una alteración de la conformación estructural histológica del cuello del útero y poder desencadenar en un cáncer in situ. O avanzar más, incluso a llegar a lo que es el cuerpo uterino y infestar cavidad uterina y lo que ya se denomina una enfermedad pélvica inflamatoria, es decir, ya inflama útero, trompas de falopio, a veces vejiga. Entonces, todos los órganos de la cavidad pélvica en la mujer pueden ser infestados por la tricomona y entonces generar una cuestión más compleja. Muy simple, hasta ahorita la tricomona, este parásito, ha seguido siendo susceptible y sensible al metronidazol. Entonces, con un tratamiento por 7 a 10 días, prácticamente es un hecho que se erradica fácilmente. La tricomona puede ser identificable en un examen general de orina o a través de un estudio de Papa Nicolau, que acuérdense, niñas, señoritas, Papa Nicolau se tiene que empezar a realizar si ya empezaron a tener vida sexual activa, deben de realizarse el estudio del Papa Nicolau por lo menos una vez cada año, independientemente de que en el último año tal vez no hayan tenido actividad sexual, pero hay que tener ya esa previsión para poder prevenir algunas situaciones de infecciones de cualquier otro tipo o las más importantes, la formación de displasias que conlleve al cáncer cervicouterino. También nos sirve para otros dos parásitos, que es la giardia, la giardiasis y la entamoeba o la amiba. La giardia y la entamoeba son dos parásitos que normalmente podemos estar en contacto con ellos y no nos hacen ningún problema. El asunto, estos dos bichos han hecho cierta especificidad por regiones, ciertas características por regiones. Entonces,
La entamoeba, sobre todo la amiba, en algunos casos es la que genera la diarrea. Su principal forma de infestación y afección clínica es la generación de diarrea. Entonces, esa diarrea se le conoce como diarrea del viajero, porque literal, o sea, tú estás acá, te vas de viaje a algún puerto turístico, un sitio turístico, alguna situación de atracción, consumes alimentación local de ahí, y si esta está contaminada con entamoeba o amiba de esa región, tú podrás tener tus amibas en tu intestino y viven tranquilamente contigo, pero el estar en contacto con otra cepa de otra región puede favorecer y el pum, choque, y entonces empiezas con diarrea, 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 diarrea. Se le conoce del viajero porque sale cuando se da al estar en contacto con comida de otra región que puede estar infestada, ¿no? Pero también es un tipo de gastroenteritis infecciosa que rápidamente cede con la aplicación de metronidazol, y es característica esta diarrea. Se vuelve primero una diarrea de materia fecal bastante abundante y va perdiendo la consistencia hasta volverse completamente líquida, y una vez que se deja de emitir materia fecal, empieza a salir una evacuación amarillenta con presencia de moco, así literal, de secreción mucosa, como si tuvieras flemas en la popó, la diarrea, y es característica de una enfermedad o una infección por amiba o entamoeba histolítica. Otro, lo que les había dicho, cocos anaerobios, son muy susceptibles. Ahora, les decía, incluso hasta en cuestiones de tipo hospitalaria, en peritonitis o lavados quirúrgicos de cavidad abdominal, sepsis abdominal, se utiliza la aplicación de metronidazol intravenoso con muy buenos efectos, porque la mayoría de las bacterias de los cocos anaerobios todavía son sensibles de manera significativa al espectro del metronidazol. Entonces es un medicamento que de manera intrahospitalaria muy efectivo. Entonces veremos que dentro de la aplicación de la cavidad oral vamos a encontrar cocos anaerobios como parte de patógenos habituales, ¿no? Entonces ya veremos y vamos dilucidando que tiene cierta efectividad de aplicación en la cavidad oral. Y también sirve contra bacilos gram positivos específicamente, ¿vale? No les pregunto dudas porque no estamos en vivo, pero bueno, ya los resolveremos en clase, chamacos adorados. Absorción, distribución, excreción. ¿Cómo se absorbe, se distribuye y se excreta este medicamento? Bueno, hablamos entonces que hay disponible de preparados de metronidazol para administración oral, es decir, tabletas, para administración intravenosa, intravaginal de la manera en forma de óvulos, y tópica en forma de gel, cremas. Entonces, es un medicamento muy versátil, ¿no? El que más utilizamos, el que más nos provee de utilidad clínica para la estomatología, evidentemente, es la administración oral, la intravenosa solo para medio intrahospitalario, y la intravaginal y la tópica, bueno, para cuestiones de tipo vaginosis bacterianas o vaginosis por tricomona o por tricomona vaginal, ¿sale? Luego, el fármaco suele absorberse por completo y con rapidez después de la administración oral. Aproximadamente 20 a 30 minutos se genera la absorción en la mucosa intestinal. Es una absorción bastante promedio, bastante estándar, donde el metronidazol se disocia rápidamente en la mucosa gástrica y se absorbe prácticamente en la última fase de la mucosa gástrica y en la primera fase, parte de la mucosa intestinal, en el duodeno. La semivida del metronidazol del plasma es de 8 horas. Entonces, aquí tenemos en cuenta que la administración, para mantener la vida media del fármaco y generar un MIC constante en plasma, la administración va a ser cada 8 horas. Entonces, la posología de este fármaco va a ser cada 8 horas, porque así va a ser la semivida. Es una semivida hasta cierto punto corta, pero es bastante eficaz si mantenemos la posología adecuada durante el tiempo y periodicidad establecida y requerida. Luego, prácticamente el metronidazol va a penetrar en todos los espacios y tejidos corporales. Es por ende que incluso en el ser líquido cefalorraquídeo, se llega a ocupar, por ejemplo, en pacientes que puedan llegar a tener infecciones amebianas muy canijas al interior de la cavidad cerebral, en el cerebro.
el uso de metronidazol intravenoso tiene muy buenos efectos. Entonces, prácticamente atraviesa todos los líquidos, se encuentra presente en todas las cavidades, en todos los tejidos y en todos los líquidos corporales, ¿no? Incluimos desde las secreciones vaginales, o sea, en el líquido vaginal, en el flujo vaginal, líquido seminal. Aquí esta es la importancia de que el paciente que toma, al paciente mujer o hombre que está infestado por tricomonas, al tomarlo en pastillas, en pastillas va a tener buena secreción, obviamente en plasma, pero recuerda que la tricomona no es una bacteria, es un parásito que es local. Entonces necesita llegar el medicamento al lugar que corresponde. Entonces se secreta por el líquido seminal y por el flujo vaginal, entonces que es donde está presente este parásito y lo mata. Leche materna, cefalorraquídeo, y aquí punto a relevancia que tiene buena excreción en la saliva, en la saliva. Esto es, si alguno de ustedes ha tomado metronidazol alguna vez en su vida, podrá notar que prácticamente a partir de la tercera dosis, entre la segunda y la tercera dosis que tomen de metronidazol, van a empezar a tener la sensación de un sabor amargo en la boca, metálico. Y esta es porque a través de la mucosa oral se secreta el fármaco de manera activa, o sea, literal, secretan metabolito activo de metronidazol a través de la saliva. Por eso el sabor metálico del mismo. ¿Sale? Indicaciones, ¿para qué lo vamos a utilizar este medicamento? Bueno, las indicaciones van a ser para el tratamiento de lo que les había dicho, infecciones de transmisión sexual por tricomona y yardias, tanto en hombres como en mujeres, infecciones gastrointestinales por entamoeba histolítica, las diarreas del viajero, y ojo, por su secreción en la saliva y en la mucosa oral, es un adyuvante en infecciones de la cavidad oral. Entonces, este medicamento, vean, la efectividad es contra cocos anaerobios y puede ayudarnos en infecciones no complicadas de tejidos de la mucosa un tanto profundos. Entonces, un quiste, un absceso, el uso de metronidazol es bastante efectivo, muy bueno, porque les decía, se secreta de manera activa, un metabolito activo del metronidazol en la cavidad oral. Y aquí entonces, les decía, por eso al desconocer esta situación, muchos estomatólogos no utilizan el fármaco, y hasta se los voy aquí a recalcar, ¿no? No utilizan el fármaco por este desconocimiento y vieran que tiene una efectividad bastante buena en el combate en este tipo de infecciones. Y puede ser un medicamento incluso de primera elección para algunas infecciones un tanto de tejidos profundos o incluso como la asociación medicamentosa de este fármaco con otro antibiótico en infecciones un tanto complicadas de la cavidad oral para poder darle aerobios gram positivos, cocos anaerobios gram negativos y en combinación en sinergia ambos pudieran ser bastante junto con otro medicamento. El nombre comercial más es el Flagenase o Flagil, ¿no? También es los nombres comerciales más frecuentes, Flagenase o Flagil. También obviamente el metronidazol ya es un medicamento que se encuentra tranquilamente para la administración en genérico intercambiable, bastante útil, bastante bueno, con buena biodisponibilidad, igual que el de patente, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a administrar? Bueno, el metronidazol viene en tabletas de 500 miligramos para la administración oral. La suspensión viene en 250 miligramos por 5 mililitros para la administración pediátrica. La suspensión de metronidazol no es, digamos, ni tan, pero tampoco tan rica, ¿no? O sea, digamos, es promedio. Sí es un poco amargosona, sí es un poco amargosona, pero no tanto como la dicloxacilina. Pero sí, es tolerable por los pequeñitos. Hay presentación en óvulos
para administración vaginal, y la solución inyectable, que esa obviamente no la vamos a ocupar, solo para administración intrahospitalaria. Y la indicación en cuanto a la posología para el adulto es una tableta de 500 miligramos cada 8 horas por un promedio de 7 a 10 días. Acuérdate, igual como cualquier tratamiento antimicrobiano, de 7 a 10 días. Y para los pequeños, pues vamos a dar una posología de entre 30 a 40 miligramos por kilo de peso corporal, dividido en 3 o 4 dosis. ¿Sale? Aquí lo podemos dar tranquilamente cada 8 horas, en 3 dosis, y nos es muy, muy efectivo. ¿Sale? Entonces, igual, dependiendo, normalmente la posología adecuada es de 30 miligramos, con 30 miligramos por kilo de peso, el pequeñito reacciona adecuadamente a la, a la actividad antimicrobiana de este medicamento, y se resuelve la cuestión de tipo infecciosa. Precauciones generales. Vamos a ver esta parte. Entonces, las precauciones generales del metronidazol. Bueno, acuérdate, ustedes deben de saber los efectos adversos más frecuentes. Entonces, los efectos adversos más frecuentes es que el metronidazol puede generar cefalea, o sea, dolor de cabeza, principalmente por fotosensibilidad, es decir, el paciente puede tener molestia o incomodidad hacia la, ¿cómo se dice? Hacia la luz. Puede haber a veces, llega en casos muy, muy raritos, vómito, diarrea y molestias abdominales, en casos muy, muy raros, estas sí son situaciones raras. Náuseas es lo más frecuente, y la náusea principalmente va encaminada, o el reflejo nauseoso, pero por el mal sabor de boca. El paciente algo que tienes que decirle es que forzosamente, eso sí, en prácticamente todos los pacientes se va a presentar ese sabor metálico. Entonces es normal que tú le explicas al paciente que lo va a percibir, porque puede ser, si tú no se lo explicas, puede ser una causa principal de que el paciente pueda dejar el tratamiento farmacológico por esta molestia. Pero entonces, ¿no? Puede generar serostomía, es decir, una pequeña sensación de sequedad bucal. La mayoría de las veces no presenta, pero pudiera ser, y esto también va de la mano con la misma secreción del fármaco como tal. Y lo que les decía, el más frecuente, el que prácticamente siempre se va a presentar, es el sabor metálico en la boca, ¿no? El paciente dice, todo me sabe raro, me sabe medio feo, siempre tengo el sabor metálico en la boca. Entonces, debemos de darle estas situaciones a nuestro paciente que se puedan presentar, y decirle, salvo, acuérdate, que sea una situación muy incómoda, muy molesta, sobre todo esto, ¿no? Si presentan vómito, diarrea y molestias abdominales, ese sería si el paciente presenta esto, si el paciente presenta esto, sí sería una condicionante propia para suspender el tratamiento. Si el paciente presenta algo de náusea, algo de serostomía, o algo de por algún dolor de cabeza, bueno, puede ser, si es tolerable, no hay ningún problema y continuamos con el tratamiento. Ahora, un efecto muy importante es la administración de metronidazol con el consumo de alcohol. Les decía en un inicio, la mayoría de los fármacos, la mayoría de los antibióticos, no tienen interacción directa con el consumo de alcohol. Y esto pareciera mentira, pero la mayoría de los pacientes, siempre que nosotros recetamos algún tipo de tratamiento farmacológico de cualquier tipo, la primera pregunta que nos dice el paciente es, ¿y me puedo echar una copita? ¿Puedo tomar una copita? Lo que pasa es que vienen los 15 años de fulanita, viene el bautizo de mi sobrina, voy a ser compadre. ¿Puedo tomar una copita, doctor? Les decía, la mayoría de las veces no hay una interacción rara entre esto. Con algunos antibióticos pudiera generar una disminución del efecto del uso de antibióticos, pero en el caso del metronidazol sí hay una interacción bastante fuerte. Normalmente es una interacción de tipo semitóxica entre un paciente que está tomando metronidazol y consume alcohol, y ese efecto semitóxico se le denomina efecto antabús, así tal cual, efecto antabús es el nombre correcto de esta sintomatología. Puede ser este efecto antabús desde lo más simple hasta un efecto bastante, vaya, que el paciente siente que se muere. O sea, puede ser de algo muy molesto, como un dolor de cabeza muy fuerte, un pequeño vómito,
hasta situaciones más complejas que el paciente piensa que se va a morir. Entonces sí tenemos que ser muy certeros que con metronidazol no consumir ningún tipo de bebida alcohólica, así sea sidra o así sea pastelito envinado, no, 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 contraindicadísima, por favor, chamacos. ¿Y en qué consiste el efecto antabús? Bueno, el efecto antabús son, por ejemplo, va desde lo más simple como un malestar general, dolor muscular, incomodidad, situación molesta del paciente, puede presentar mareo y vértigo, ¿no? Entre que medio se marea, se anda ahí tropezando, siente que todo le da vuelta. El mareo y el vértigo puede ser desde un momento de estar a la movilidad o incluso al estar en descanso se presenta esta situación. Puede ya en efectos más complicados, rubor facial, el paciente se pone todo rojo, rojo por el efecto tóxico de vasodilatación periférica, puede generar taquicardia, lo que el paciente le genera la palpitación y obviamente esto genera ansiedad porque el paciente siente que le va a dar algo, no sabe, y lo peor del caso es que no identifica la causa, sabe que algo, entonces, y como siente en el corazón, pues siente que le va a dar algo, un infarto o algo así. Náuseas y vómito, aquí sí, pero son vómitos bastante incoercibles, es decir, vómitos continuos, repetidos sin gran cantidad, porque evidentemente genera una afectación al sistema nervioso central, es una irritación neurológica lo que genera esta interacción, puede incluso tener visión borrosa el paciente, le dan casos muy graves, la afectación de este metabolito, esta interacción metabólica genera un metabolito tóxico bastante fuerte hacia la cuestión neurológica y puede empezar a tener disminución de la conciencia del paciente o lo que ya incluso dificultad para respirar y lo más canijo, falla y encefalopatía hepática, estupor, el paciente puede incluso tener en riesgo su vida, ¿sale? Entonces, sí, por favor, muy en claro, es un medicamento, un antibiótico muy, muy bueno, muy eficaz, pero sí tener precaución con la administración del alcohol, que sería, digamos, la cuestión más fea de este medicamento, ¿sale? Y bueno, espero que esto sí les quede muy claro, por favor, para que no, decía un maestro que me daba farmacología, si un día se quieren vengar de alguien, denle metronidazol y del alcohol, no lo hagan, no lo hagan para nada, porque sí, ¿no? Digo, puede ser algo muy simple como una molestia, que parece que lo quedó como trapo viejo ahí apachurrado, pero ahí acuérdate que puede haber algo que se llama efectos idiosincráticos del paciente, entonces el paciente puede generar un efecto muy exagerado e incluso perder la vida, ¿no? Entonces sí hay que tener ojo con esto. Entonces, bueno, hasta aquí, mis chicos, damos por concluido este tema. La siguiente clase espero ya poderlos ver de manera en la sesión síncrona y vamos a hacer un cierre. Entonces, lean o estudien, revisen todo esto, los demás temas que platicamos y vamos a hacer una integración de toda la información que hemos platicado para que ustedes vayan generando un pequeño cuadro de aplicación clínica, ¿no? ¿Qué antibiótico va a primera elección, segunda elección, tercera elección? ¿Cuál podemos combinar con cuál? ¿Por qué uno sí, por qué otro no? Entonces, bueno, creo que ya tenemos un abanico grande de opciones. Nada más ahorita lo que tendríamos que hacer es aterrizar esas opciones para que ustedes lo tengan claro. Y les decía en su momento que lo tengan como una tablita, incluso ya les decía, la pueden integrar ahorita toda esta información en una sola tabla con la información que vamos a ver el cierre y la puedan indicar, la tengan en su cajita para que cuando vayan a la clínica, pues si se les vaya algún tópico, alguna cosa, pues sacan su tablita y tienen su acordeón y no se vuelvan amoxicileros ni clindamiceros, ¿no? No todo se cura con clindamicina, no todo se cura con amoxicilina, hay opciones más eficaces, hay opciones mejores y lo que les decía, ¿no? Que ustedes deben de aprender a generar un adecuado tratamiento antimicrobiano dependiendo de las necesidades de tu paciente, no lo que sea como una fórmula para todos, ¿no? La individualización y estratificación y elaboración de tratamientos antimicrobianos es lo que los va a hacer a ustedes la diferencia entre ser un profesional y un profesionista, ¿no? Un profesional
que se preocupa, recuerden, por el bienestar de sus pacientes, que vemos y vamos a tratar al paciente como lo que es un ente integral, no como una amalgama, no como una resina, no como una extracción, sino vamos a tratar a un paciente que puede ser Itzel, Samantha, Karina, este, Ana, Pamela, Jacqueline, Lira, Jacome, Karina Flores, Karina Hernández, Silvia, cualquiera de ustedes, no pierda la libertad de que sea una adecuada ética por parte suya. ¿Sale, chamacos? Bueno, entonces, nos estamos viendo. Reciban un cordial saludo. Saben que los quiero mucho y espero verlos pronto. Que tengan un bonito día y estamos en comunicación. Cuídense, cuídense mucho. Hasta luego.